Bendecidos con toda bendición, hoy es día jueves 29 de agosto del año 2024 y estamos aquí en el 4125 de la 58 Street en Woodside, Queens, Nueva York. Y le damos gracias al Señor, gracias a ustedes que están acá, gloria a Dios también. ¿Cuánto dicen amén por eso? Amén, que es una bendición estar en este lugar, en este recinto, para seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy es la clase número 9. Muy bien, ¿estoy bien? 9 de nueva naturaleza, nueva creación. Ya tenemos 2 meses que estamos enseñando acerca de la nueva creación, nueva naturaleza. Voy a orar antes para que los que están conectados, los que se están conectando, que le damos la bienvenida. Y usted que está acá, para que los ojos de tu entendimiento sean alumbrados para recibir estas verdades. Padre, te damos gracias, Señor. A ti venimos orando, creyendo. Señor, sabemos que tú vives en nosotros, nos habitas, estás en nosotros. Necesitamos, Señor, que los ojos del entendimiento sean alumbrados para recibir, Señor, las inescrutables riquezas de tu gracia, de tu gloria. Para conocer, Señor, los misterios por los cuales, Señor, le has revelado al apóstol Pablo, para que nosotros podamos entender esos misterios y vivir en esta tierra, Señor, con todo el peso de tu gloria, Señor, sabiendo que la vida eterna no está allá lejos, allá arriba, que la vida eterna ya comenzó aquí, en este lugar, en esta tierra. Y tú, Señor, nos has dado un tesoro, que es este mensaje, para llevarle a muchos, transmitirle, Señor, con amor, con pasión, con denuedo, con seguridad, con certeza, Señor, estas verdades. Te damos gracias, Padre. Oro. Si alguien que está conectado en este momento y está pasando por un momento difícil de enfermedad, de dolor en su cuerpo, aquellos que están atados, oprimidos en alguna adicción, atados al alcoholismo, a la drogadicción, aquellos que están pasando por un momento difícil en la depresión, en la ansiedad. Señor, que seas tú, Señor, a través de esta palabra, Señor, dándole entendimiento, Señor, de que tú compraste su vida, pagaste un alto precio para que ellos vivan una vida y una vida en abundancia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, y nosotros decimos amén. Muy bien, gloria a Dios. Cuando nosotros, voy a hacer un pequeño resumen para los que se conectan hoy, pueden ver las clases anteriores, están en YouTube o en Facebook, también las pueden ver. Teníamos una naturaleza que heredamos ¿de quién? De Adán, ¿no? En el huerto del Edén, el hombre pierde la conexión con Dios, entonces entra al pecado y entra una naturaleza caída, adámica, satánica, lamentablemente. Pero Dios ya tenía preparado de antes de la fundación del mundo lo que Dios iba a hacer, ¿no? Por lo tanto, Dios comienza a trabajar por medio de pactos. Está el pacto noémico, o dispensaciones, ¿no? Si hablamos por dispensaciones, está la dispensación de la inocencia, cuando Adán y Eva no tenían pecado, conciencia, cuando fueron conscientes del pecado, después de la época del gobierno humano, cuando este hombre llamado Nimrod quería hacer una torre, ¿no? La torre de Babel, quería llegar al cielo. Después pasó el pacto noémico y viene el pacto abrámico, que es muy parecido al pacto que estamos viviendo hoy, al pacto de la gracia. Abraham creyó, le fue contado por justicia. Y después vino la ley de Moisés, que duró antes de la cruz 1500 años. Digo esto ¿por qué? Porque bajo la ley de Moisés el hombre seguía siendo pecador, tenía pecado. Estaba Israel, un pueblo escogido por Dios, pero los sacrificios de animales que se hacían, lo dijimos recién, en el tabernáculo solamente podían cubrir. Y en Hebreos capítulo 10 dice que la ley era una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Porque si la ley, los sacrificios que se ofrecían de animales podían ser perfectos a lo que se acercaba, entonces cesarían los sacrificios. Pero los sacrificios de animales se tenían que hacer continuamente. Machos cabríos, ovejas, corderos, toros. Continuamente se tenían que hacer los sacrificios. Entonces Dios dice, pero esto no es la esencia, esto es la sombra hasta el tiempo de la reforma. ¿Cuándo es el tiempo de la reforma?
cuando el Señor dice, Padre, dame un cuerpo porque yo ahora me voy a ofrecer en sacrificio. Y por medio de ese sacrificio, ahora Cristo quita del medio el pecado. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, toda persona que hoy cree que Cristo quitó el pecado, pasa de ser pecador de una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, una naturaleza satánica, adámica, a una naturaleza ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, nueva creación. Ya estudiamos muchos versículos, ya hablamos mucho acerca de esta palabra. Uno de los versículos que me gustó fue 1 de Pedro 1:23. ¿Se acuerda? Que dice que nosotros fuimos renacidos por la palabra, no corruptible, sino la palabra incorruptible. ¿Qué es incorruptible? ¿Qué es hasta cuándo? Para siempre. Algo incorruptible, algo que no se va a podrir, algo que no termina. ¿Por qué dice renacidos? Porque un día nosotros nacimos de papá y mamá. Nacimos con una naturaleza que se terminaba, moría, pero fuimos renacidos. ¿Cuántos renacieron? Amén. Nacimos de nuevo. Por eso en inglés, lo dijimos el otro día, se dice born again, ¿no? Are you born again? Sí, soy nacido de nuevo. Nací en Cristo Jesús. Y si usted nació en Cristo Jesús, tiene una nueva criatura. Amén, gloria a Dios. Ya no soy más pecador, ahora soy justo, santo, perfecto. Entonces, el día sábado hablamos del capítulo 7 del libro de Romanos. Capítulo 7 del libro de Romanos es un capítulo que ha sido bastante, podríamos decir, mal interpretado, ¿no? Algunos lo interpretan de una forma, otros de otra. En el capítulo 7 del libro de Romanos, el apóstol Pablo está hablando, está dando un relato de cuando él era una persona que quería cumplir la ley. Porque acuérdese que Pablo era judío, ¿no? ¿Se acuerda? Capítulo 3 del libro de Filipenses dice, circuncidado el 8º día, ¿de la tribu de quién? De Benjamín, hebreos, de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, ¿no? O sea, el hombre tenía un currículum intachable, era un hombre que daba la vida por la ley de Moisés. Él amaba la ley y quería que el ser humano viva por la ley, de tal manera que cuando vino la iglesia primitiva, él comenzó a perseguir a la iglesia, dice que la asolaba. La palabra asolar es destruir. ¿Sabe lo que él mataba hombres y mujeres por esta causa? El apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso. Entonces, él era la persona indicada para decirle ahora a los mismos hermanos judíos, mira, por la ley, lamentablemente, nunca dejas de ser esclavo. Por la ley siempre vas a estar atado. Por la ley siempre vas a ser pecador. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que el pecado sea quitado de tu vida y es necesario que tú mueras a la ley para de esa manera ser verdaderamente libre. Como dijo Jesús, capítulo 8 del libro de Juan, versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El 36 dice, porque si el Hijo de Dios te libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, muchos discípulos de Jesús no entendían todas estas cosas. Tuvo que venir Pablo para hablar de todo esto. Entonces, llegamos al capítulo 7 del libro de Romanos, donde vamos a seguir estudiando hoy. Lo dejamos en el versículo 9, así que voy a avanzar al 9, si no, no vamos a... Dice así. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Muy bien. Aquí dice Pablo, yo sin ley un tiempo vivía. ¿Qué tiempo Pablo vivió sin ley? Podría haber sido hasta los 8 años, podría haber sido hasta los 9 años de edad, estoy hablando. Podría haber sido hasta los 13 años, que después le empezaron a dar la ley de Moisés. Y entonces yo un tiempo vivía sin ley. Pero, ¿qué era lo que pasaba cuando yo vivía sin ley? Yo no sabía lo que era pecado y lo que no era pecado. Cuando me dijeron que codiciar es pecado, ahí me di cuenta que yo
codiciaba. Pero fue la ley que despertó el pecado que estaba ¿en dónde? En mí. ¿Por qué? Porque cuando hay ley, la ley hace que el pecado sea mostrado, que el pecado reviva, podríamos decir. Cuanto más ley, cuanto más mandamiento, más se ve el pecado. Eso es lo que él le quería explicar. Entonces, él les dice, en verdad la ley no es mala. La ley la dio Dios para que el pueblo viva bien. Pero el propósito de la ley nunca fue el propósito de Dios. Dios no quería que el hombre viva por la ley. Siempre Dios quiso que el hombre viva por una comunión con Él. Por eso, cuando le da un mandamiento a Adán, un mandamiento que le dio, no pudo cumplirlo. Pero cuando Dios tenía esa comunión y Adán tenía esa comunión con Adán, entonces él disfrutaba de esta tierra. Lo mismo Dios quiere hacer con usted en este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere que hoy nosotros podamos volver a ese lugar, a ese estado original en el cual nosotros hemos sido creados para disfrutar de la vida. Por eso Juan 10:10, cuando Jesús vino, dijo, yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y vida en abundancia. Dios no quiere verte enfermo, Dios no quiere verte dolido, Dios no quiere verte maltratado, Dios no quiere verte angustiado, no. Dios te creó. ¿Cuánto lo cree? Que usted diga, Dios me creó para tener vida y vida en abundancia. ¿Lo cree? Amén. Entonces, ahora Pablo dice, no, la ley, el problema no es la ley. Dice Pablo, el problema soy yo. ¿Por qué? Porque el pecado mora en mí. Acuérdese, Pablo está haciendo un relato de antes de su conversión y lo está llevando ahora a sus hermanos judíos israelitas a ser libres en Cristo Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque mire cómo va a terminar. Espero que hoy podamos llegar a Romanos 8. Dice así, versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero ¿cuál es el problema? Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Qué es bueno? Diga conmigo, la ley. O sea, nosotros en Jesús, mi amor, nunca decimos que la ley es mala. Dejen la ley porque la ley es mala. No, lo que estamos diciendo que el pacto de la ley terminó. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así dice el versículo. Entonces, pero no decimos que la ley es mala. Pero el propósito de la ley no fue para que nosotros vivamos por la ley. El propósito de la ley fue mostrarnos que nosotros éramos pecadores. Mostrarnos el pecado. Es como un espejo. Cuando usted se mira en el espejo, no dice, uy, tengo un granito acá, ¿no? Ve el espejo, se mira, pero por más que se frote el espejo, el grano no sale. ¿Qué tiene que hacer? Buscar algo que le remueva eso que está en su cara, o un granito, un pimpo, lo que fuera, no con el espejo. El espejo solamente le mostró. La ley es un espejo que te muestra tus errores, ¿no? Te muestra cuando tenés algo en los dientes, ¿no? No te metes en el espejo. ¿Qué se pone usted? Un cepillo de diente o un hilo dental, ¿no? Me acuerdo de un chiste, pero bueno, después lo digo. Okay. Entonces, se limpian los dientes, tengo esta acá, me miro, ¿no? Pero lo que hace el espejo es mostrarte. La ley te muestra el pecado. Por eso yo a veces digo, ¿no? Porque a veces pastores me dicen, a veces como que le predicás a los que están en los pactos mezclados. Pero yo creo que cuando Dios llama a Pablo lo primero que hizo fue a predicarle ¿a quién? A los judíos. Porque dice, están sufriendo, están viviendo en un pacto que es obsoleto, que ya terminó. Están bajo muerte, están bajo maldición. Y yo lo tengo que sacar de ese lugar. Para que ellos conozcan la luz. Por eso Jesús dice, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. ¿Qué son tinieblas? Falta de conocimiento, ausencia de luz, falta de conocimiento. O sea, cuando una persona no tiene conocimiento, tiene ausencia de luz, se vuelve torpe. Es torpe, cree lo que le dicen. ¿No? Le dicen, este vaso de agua va a bendecir tu casa, ¿no? Porque lo trajimos agua del Jordán.
¿no? ¿Y la gente cree o no cree? Cree. Y le dice, ¿usted quiere que su marido cambie? ¿Cambie su esposo? Dice, sí, dice, acá está el agua. Con esta agua va a cambiar. Y la mujer desesperada porque cambie, ¿qué hace? Dice, un barril, dice la pastora. Y entonces el otro, que buen negociante, le dice, no, solamente una ofrenda de $100, ¿no? 100, cuando quiere, ¿me entendés? No tiene que andar en la Siena del Toyota Siena del Pastor Leo. Anda en una Navigator. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento, tiniebla. Entonces, pero cuando uno tiene el conocimiento, o sea, ya nadie te puede engañar, porque usted conoce la verdad. Y es el trabajo de nosotros, aquí en Jesús mi amor, que la gente pueda conocer esta verdad y pueda vivir la vida abundante y cumplir el propósito por el cual Dios te puso en esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos al versículo 14. Hoy está avanzando más rápido que otras veces en los versículos, ¿no? En la Nueva Traducción Viviente el 13 dice así. Esta es otra traducción, otra versión, dice así. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Acuérdense que cuando dice el pecado, está hablando del pecado ¿de quién? De Adán. No está hablando de que la persona era mentirosa, o que la persona era un adúltero, o que la persona era una prostituta. No está hablando del pecado en particular, está hablando del pecado que vino ¿de quién? De Adán, que está en la naturaleza caída, adámica. Por eso esta enseñanza es para que la persona entienda que necesitan una nueva naturaleza, una nueva creación. Muy bien, vamos de vuelta. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. No está hablando de transgresiones, está hablando del pecado, de Adán, está hablando de una antigua naturaleza. ¿Por qué decimos esto? Porque se acuerda que en el principio del capítulo 7 hablamos de esta manera. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza. ¿Cuál era la vieja naturaleza? La adámica, la que teníamos en Adán. Cuando estamos, en la otra versión dice, porque mientras estábamos en la carne en este sentido habla de antigua naturaleza. No está hablando de una persona carnal almática, está hablando de antigua naturaleza. En otras partes la palabra carne significa almático, gente que vive por emociones, gente que vive por el alma, por los 5 sentidos. Y usted no puede vivir por sus emociones si no se convierte en una persona carnal. ¿Y cómo tiene que vivir? Por Cristo Jesús, por la palabra de Cristo. Viene el doctor, te dice, mira, veo mal, te veo mal, la verdad que acá encontré un montón de cosas. Pero usted va a la palabra y dice, Isaías 53, versículo 4, ¿qué dice? Ciertamente se llevó todas las enfermedades, sufrió todos los dolores. ¿Cuál es tu verdad? ¿Lo que dice el doctor o lo que dice la palabra? Lo que dice la palabra, esa es tu verdad, esa es mi verdad. Entonces, ese es un cristiano, alguien que está alineando su mente, no con el alma, con lo almático, no con los 5 sentidos, sino con la palabra. Y eso tiene que ser every single day of your life. Todos los días de tu vida usted tiene que levantarse y alinear su mente con la palabra. Y como recién hablamos, ¿no? Decir, creer, seguir creyendo, escuchar. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, ¿y qué más dice? Y el oír, y el oír, y el oír la palabra. Ay, ya escuché, pastor, ya lo escuché la otra vez, usted predicó de lo mismo. Pablo capítulo 3 del libro de Filipenses dice, a mí no me molesto decir lo mismo, y para ustedes es provechoso. Búsquelo, capítulo 3, versículo 1, dice, para mí no es molesto repetir las mismas cosas. Porque algunos quizás dicen, siempre habla lo mismo, gracia, justicia, perdón de pecado. Pablo decía, para mí no es molesto y para ustedes les es provechoso. ¿Por qué? Porque tiene que renovar su mente.
Muy bien. Volvamos entonces al versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Soy carnal, soy antigua naturaleza, dice Pablo. Vendido al pecado. Muchos se confunden con este versículo porque dicen, Pablo está hablando de su vida cristiana o de su vida antes de ser cristiano. La respuesta es que Pablo está hablando de su vida antes de que él era cristiano. ¿Por qué lo digo? Porque espera ahora cómo sigue diciendo. Porque dice, la verdad que yo me encuentro ahora que mientras esté en esta antigua naturaleza, yo estoy vendido al pecado. Y mientras yo sea pecador, la ley ¿qué va a hacer? Me mata, me va a matar. ¿Por qué? Porque para eso fue la ley, para mostrarte el pecado. La ley le da fuerza al pecado. Entonces la solución es ser libre ¿de qué? Del pecado. Entonces todos nosotros ya conocemos perdón de pecados, ¿no? Y los que están acá conectados, si no siga viendo las enseñanzas de Pastor Leo, porque Cristo para eso vino, para quitar del medio el pecado. Pastor, ¿y cómo sabe usted? Lo dijimos recién, primera de Pedro 1:23, uno de los versículos, por ejemplo, donde dice, yo fui renacido por la palabra que vive y permanece para siempre. La palabra me dice a mí que cuando un día Jesús se encontró con un hombre, capítulo 3 del libro de Juan, llamado Nicodemo, vino y le dijo, yo sé que tú vienes de Dios porque las cosas que tú haces nadie las puede hacer. Tranquilo, le dice, puedes ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios si naces de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo usted tiene que ser libre del pecado. Gloria a Dios. Usted no puede ser pecador e hijo de Dios. O es pecador o eres hijo, hija de Dios. Eres una cosa o eres otra. ¿Cuándo entendieron? Amén. Yo siempre le pregunto a la gente, y la gente rápido, no rápido, sino, ¿eres justo o pecador? Me dice, bueno, sí, a veces soy justo, a veces pecador. Le digo, no, tenés que decidirte, ¿sos una cosa o otra? Le digo, ¿qué sos, ecuatoriano o colombiano? Me dice, no, ecuatoriano. Le digo, rápido me contestaste. ¿Por qué? Porque sé que soy ecuatoriano. Lo mismo, tú tienes que saber que eres nueva creación. Tienes que saber que eres justo. Rápido, en tu mente dice, yo soy justo. Ah, no, pero el otro día te vi que estaba en el auto y dijiste una palabrota. No estoy diciendo que digamos palabrota, pero nos pueden salir, ¿sí o no? Y uno va, y cuando te van a chocar y uno abre el vidrio, bueno, el botoncito, ¡hijo de Dios! ¿No? Casi te chocan el auto. Y por ahí otro te vio y dice, ah, mirá, este se cree que no es pecador, se cree que es justo, se cree que está limpio, y mirá lo que habló. Pero en mi espíritu soy justo. En mi espíritu ya fui limpio. En el área de mi mente tengo que seguir renovando, creciendo, transformando día a día. ¿Cuánto lo creen? Dígale a alguien, para eso estamos acá. Decirle a alguien, para eso estamos acá. Seguimos creciendo. Estamos creciendo, para eso venimos. Y el que no vino se la perdió. Amén. Pero si, como yo digo, hoy se puede conectar por internet, puede escribir, puede anotar. Acá le mostramos los versículos. Esto es una enseñanza que le va a servir mucho. Así que hay mucha gente, muchos hermanos que se congregan con nosotros por esta vía, porque no hay iglesia de gracia por todos lados. No, mucha gente lo primero dice, no, pero yo no conozco una iglesia de gracia. Le digo, bueno, yo no conozco en esa área tampoco una iglesia de gracia, pero si usted desea se puede congregar virtualmente. Yo soy un pastor que a la hora que usted me llame, ¿sí o no? Es raro que yo no te conteste un texto. La gente me escribe 1:30, 2 de la mañana, 9 de la mañana, 8 de la mañana. Algunos me dicen, ¿cuándo duerme? Yo apago el teléfono cuando duermo, pero duermo poco, ¿no? Pocas horas. Pero estoy siempre ahí. Si hay que ministrar, y le ministramos, oramos por la persona, ¿no? Así que si hay gente que dice, ¿puedo tener un pastor virtual? Sí. Por lo menos con Pastor Leo lo puede hacer. Otros no los conozco, ¿no? Porque hay gente que me dice, yo tengo un pastor que lo llamé, me dijo que me daba appointment de acá a 3 meses. De acá a 3 meses la persona se murió. Imagínate si está en una debilidad, una tentación, peco, no peco, peco, no peco.
recontra pecó en 3 meses. Ya la mujer está embarazada 3 meses. Entonces es necesario que usted tenga un lugar, como recién hablamos, un pastor, una pastora, amén. Algunos dicen, no, yo no creo que hay pastoras mujeres, ¿no? Es un tremendo lío, ¿no? Que sea. Pero dice que en Cristo no hay hombre ni mujer. ¿No? Ya con eso le di la respuesta, ¿sí o no? Amén. No hay judío, ni griego, ni argentino, ni colombiano. No, por la final, ¿no? Por digo, ni argentino, ni colombiano. Nosotros somos todos uno acá. Acá no estamos a favor de ningún equipo de fútbol. Se escucha ahí en TikTok, se escucha más cerca. Amén. Muy bien. Versículo 15, mire lo que dice. En la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Amén. El problema está en mí, dice, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. A mí me tomó del año 97 hasta el año 2018, 21 años, para entender este capítulo 7 de Romano. Porque yo digo, lo dije el otro día, ¿no? Yo digo, no hay esperanza para mí. Si Pablo dice que vive el pecado en él y que tiene dos naturalezas, algunas veces voy a hacer las cosas bien y otras voy a hacer mal. Algunas veces me voy a sentir libre y otras veces condenado. Una vez voy a estar libre, otra vez voy a estar atado. Pero esa no es la vida de un hijo de Dios, de un cristiano. ¿Por qué? Porque la vida de un cristiano es que fue libre del pecado. Pero dice, pero mientras sea esclavo del pecado, tengo una antigua naturaleza, la ley va a venir y me va a mostrar que soy pecador, que soy un esclavo del pecado. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 15, en la Nueva Traducción, dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. ¿Sabe una cosa? Pablo, tanto como muchos de nosotros, amábamos a Dios y amábamos la ley, ¿sí o no? Por eso que en iglesias usted va a ver que ponen los 10 mandamientos en la parte de atrás del púlpito o adelante. ¿Por qué? Porque la gente ama la ley de Dios, ¿sí o no? Amábamos la ley de Dios porque queríamos vivir conforme a la ley de Dios. Pero no nos habían dicho, no nos habíamos enterado que Cristo vino para cumplir la ley. Y cuando nosotros morimos con Él en la cruz y fuimos sepultados con Él, como dice Romanos capítulo 6, resucitamos con Él para andar en una vida nueva. Entonces ya no vivimos por mandamientos o por la ley, sino que vivimos por la fe de ¿quién? De Cristo Jesús. Aplauda al Rey, póngase contento. Por eso aquí nunca va a escuchar que el pastor Leo le diga, tienes que cambiar, hermano, tienes que cambiar, hermana. No, usted no puede cambiar. La vida es de Cristo de adentro hacia afuera. Lo que tiene que aprender usted es que el que se une a Dios, 1 Corintios 6:17, un espíritu es con Él. Yo estoy unido a Dios. Sí, no sabía. Sí, estoy unido. Así como Él, así tú eres. Y empieza usted a hablar. Wow, yo soy una persona pura, aunque tenga pensamientos impuros. Soy una persona pura. No, es lo mismo, ¿no? Dice que 2 Corintios 8:9, que Él, siendo rico, ¿qué se hizo? Pobre. Para que yo fuese enriquecido. ¿Cómo va a caminar usted por la vida? Estoy pobre, estoy pobre. Soy Robin Hood. Le robo a los ricos para dar a los pobres. Si camina así, usted no entendió qué. ¿Que usted es qué? Es rico. Claro, usted me dirá, pastor, pero no, usted no es rico. Eso es lo que usted piensa. Pero a mí me importa lo que piensa quién. Dios de mí.
y voy a alinear mis pensamientos porque Él tomó mi lugar. Él se hizo pobre. Dice para que yo fuese enriquecido. Está hablando materialmente, financieramente. Usted va a terminar el resto de su día y el resto de su vida en esta tierra como una persona saludable, próspera, con llenura de días y llenura de años. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero tiene que recibir estas verdades. Porque si usted dice, pecador, no soy pecador, bueno, no tiene una nueva naturaleza. Tiene que tener una nueva naturaleza, new nature, nueva naturaleza, una nueva creación en Cristo Jesús. Pero Pablo acá decía, bueno, mientras yo sea pecador, mientras ustedes sean pecadores, van a ser esclavos del pecado. No hay salida. Por eso lo primero le dice, esto le digo a los que conocen la ley, que la mujer, mientras esté vivo el marido, ella está bajo la ley del marido. Pero una vez que el marido muere, es libre de esa ley. Para entonces, ahora que está sola, ¿se puede casar con quién? Con otro, ¿no? Si usted enviudó, ¿no? Se puede casar con otro, no hay problema. Ahora, si tiene marido y anda con otro, será adúltera. Entonces, Pablo le dice, pero ahora, como usted es libre, ¿por qué? Porque usted murió ¿con quién? Con Cristo Jesús. Soy libre de la ley de Moisés para ser del otro. ¿Cuál es el otro? El resucitado, Cristo resucitado. Y por eso puedo dar fruto, puedo llevar buenas acciones. La gracia, el amor de Dios, no vivir bajo la ley, no vivir bajo los mandamientos, no es para vivir una vida desgraciada en esta tierra, al contrario, es para vivir una vida de gracia, una vida bendecida, una vida para servir a Dios, servir a Cristo. El versículo siguiente dice así, 17, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Muy bien. Aquí Pablo está diciendo, si el pecado mora en mí, si yo tengo una naturaleza pecaminosa, voy a terminar siempre haciendo lo malo. No hay forma de yo poder hacer el bien, lo bueno, si mi naturaleza es ¿qué? Pecaminosa. Por eso, si usted tiene un árbol de mango, ¿qué va a dar? Mango. Si tiene un árbol de durazno, ¿qué va a dar? Durazno. Cada da por su género. Si usted está en Cristo y es nueva creación, ¿qué va a dar? Buenos frutos. Buenos frutos. Gloria a Dios. Pero si su naturaleza es caída, si su naturaleza es adámica, por más que quiera hacer lo bueno, siempre se va a encontrar que va a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar su naturaleza. ¿Y cómo cambia la naturaleza? Diga conmigo, por la fe. Diga creyendo. Creyendo lo que dice la palabra. Ay, no siento que soy nueva creación. No me siento hijo de Dios. No me siento cristiano. This is not by feeling. Esto no es por sentir. Esto es por... Aplauda, póngase contento. Gloria a Dios. Es por creer. Por creer. Por eso Jesús cuando estaba en la tierra, Él decía, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Para el que cree, todo es posible. Si tuviera fe, como un granito, todo tenía que ver con fe, con creer. La gracia es creer, la gracia es fe. Esto que estamos viendo es creer. Entonces, por eso hay que creer bien, y esto que estamos enseñando hoy es para que usted pueda creer bien. No que diga, ay, tengo pecado, soy pecador. No, no es como el pastor Leo dice, la verdad que yo sigo, tengo pecado. No, usted tiene que empezar a creer que es una nueva creación. Por eso dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso está diciendo Pablo antes de ser cristiano, antes de la conversión, antes de ser hijo de Dios. Cuando relata esto, ¿ya era cristiano? Sí, ya era cristiano. Pero le quería decir a ellos, para que ellos entiendan que ellos necesitaban nacer de nuevo.
Y hoy lo decimos para eso, para que usted entienda que necesita nacer de nuevo. El Evangelio no es una lista de cosas que usted tiene que hacer o no hacer para estar bien con Dios. Acá no hablamos de patrones de conducta como siempre se nos enseñó en el Evangelio. Que la gente viene, ¿no? Ok, viene al Evangelio, usaba minifalda y ahora ya no usa minifalda. ¡Ay, qué cambio que hubo! ¡Cambió! ¡Tremendo! Esa mujer cambió tremendo. ¿Viste con la minifalda? Por acá las tenía, ¿no? Y ahora, ¿dónde la? ¡Ay, la tiene por acá! Es una santa mujer de Dios. Y después, eso es lo que mató la iglesia. ¿Por qué? Porque esa de falda larga, ¿qué pasó? Después estaba adulterando. Entonces, ¿la falda hizo un cambio? No. Porque el cambio, ¿dónde está? Adentro. En tu nueva creación, en tu nueva naturaleza, ¿no? Lo mismo nos pasaba, ¿no? Cuando decía, ay, no, ahora es un hijo de Dios. Sí, lo vi el otro día, iba con la Biblia, esa, ¿no? La Biblia abajo del brazo, esa Reina Valera, la grandota, dice, lo vi con un saco negro, corbata, camisa, tremendo, dice, es un siervo de Dios, un hombre de Dios. Entonces, después el otro día venía caminando, ¿no? Entonces, con la botella, dice, pero ¿cómo? Si yo lo vi, dice. Entonces, lo mismo siguió, ¿por qué? Porque no había una nueva naturaleza. Eso es lo que hace la nueva naturaleza. En realidad nos lleva a un cambio. Es más lento esto, ¿eh? Esto es más lento la gracia, ojo. La gracia es más lento, pero es seguro y es eficaz. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces la gente necesita escuchar de Cristo, no necesita escuchar, necesitas cambiar, ya no te des vuelta, no mires para allá, no mires para acá, cuida tus ojos, cuida tus manos. No, eso es el evangelio de ley, es un evangelio que pone una carga a ti. El evangelio de la gracia te muestra, te señala a quién, a Cristo Jesús. Por eso Pablo decía, puesto los ojos en quién, en Cristo Jesús. Él murió por ti, Él es el autor, es el consumador. Él puso el gozo delante de Él. Sufrió lo oprobio, sufrió la vergüenza, pensando en Leo que un día iba a recibir esta palabra. Y él se acordó de ti. ¿Cuántos dicen amén? Y fue escupido, fue maltratado, le pegaban con una caña en su cabeza, le traspasaron su costado, sus manos, sus pies. ¿Para qué lo hicieron? Para que usted ahora viva la vida de adentro, de Cristo viviendo adentro suyo, para que usted pueda manifestar su gloria. Entonces cuando usted le pregunten, y realmente ahora sí veo un cambio en tu vida, pero no fue algo que yo hice, sino alguien que lo hizo por mí hace 2000 años en la cruz, gloria a Dios, gloria a Jesús. Fue Él, y toda la gloria ¿para quién es? Para Cristo Jesús, la gloria para Él. ¿Lo cree? Amén. Pero usted va a escuchar muchos en los púlpitos, no, lo que pasa es que nosotros hicimos toda esta universidad y esta escuela gracias al grupo de oración que tenemos, gracias al grupo de intercesión, gracias a los hermanos. No, es todo, si hay algo, decía Pablo, bueno que puedan ver, es Cristo en mí. Porque en realidad, dice, de lo necio tomó el Señor, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no era, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Falta unos versículos más. Dice así. Así que, mire lo que dice. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ahora vamos a ver en otra versión lo que dice. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Eso es lo que dice el hombre interior, se deleita en la ley de Dios. Que Él ama, como usted y yo, ¿sí o no? Amén. Yo sinceramente quería cumplir los mandamientos a lo que más yo podía. Y no era evangélico, era católico romano. Pero a mí me educaron bajo el romanismo, bajo los 10 mandamientos. Y yo dije, no, yo no me voy a vivir ¿cómo que le dicen? A vivir en concubinato con nadie. Y acá en New York apenas uno llega, ¿no? Empieza a salir con alguien y te dicen, yo vivo acá y vos vivís allá. Dice, para ahorrar una renta, dice, ¿qué podemos hacer? Te dicen, ¿no? Mujeres, ¿no? Está bien, yo no era Brad Pitt, pero tenía mi pinta también, ¿no? Soy argentino.
Entonces, claro, enseguida yo le decía, no, le digo, yo voy a vivir con la persona que me case en una iglesia y que ella esté de blanco, yo mi traje. ¿Por qué? Porque mis padres también se casaron por una iglesia. Y a mí me enseñaron que para uno irse a vivir juntos, tiene que estar casado delante de Dios y delante de los hombres. ¿Y usted cree que lo hice así? Así lo hice. ¿Por qué? Porque son principios, son mandamientos que uno quería cumplir. Por otro lado, la vida destrozada porque era un terrible drogadicto. Era un terrible adúltero, fornicario, de todo. Pero por eso algunas cosas las quería hacer bien, pero la otra, un desastre. ¿Cuánto van entendiendo? Porque es imposible vivir bien sin Cristo. Es imposible vivir bien con una antigua naturaleza caída. Nunca lo va a lograr nadie. Por eso el mundo necesita nacer de nuevo en Cristo Jesús. Cambiar de naturaleza. Por eso Pablo era bien fuerte en esto. De modo que si alguno está en Cristo Jesús. Colosenses 2:13 dice, ustedes estaban muertos en sus pecados. No sabían, pero un día Cristo hizo la circuncisión poniendo su cuerpo y echando fuera de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal. Él les cambió su antigua naturaleza, gloria a Dios. Por eso cuando la persona no recibe esto y dice, no, yo tengo pecado, soy pecador, lo que está haciendo es rechazando el sacrificio de Cristo, sin querer. No son gente mala, no es que son gente mala, sino que ignorantemente, por eso Pablo dice, Gálatas 2:21, que dice, no desecho la gracia, porque si ser justo delante de Dios es por cumplir la ley, por demás murió Cristo. Entonces acá termina el apóstol Pablo en el capítulo 7 del libro de Romanos diciendo esto. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24, miserable de mí. Pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo nuestro Señor. Acá está terminando el capítulo 7 del libro de Romanos. Y dice, ¿quién me libra de este cuerpo pecaminoso, de esta naturaleza pecaminosa, de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo me hizo libre. Gloria a Dios. Y termina diciendo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Si yo sigo viviendo en una antigua naturaleza carnal, naturaleza pecaminosa, no de transgresiones, sino una naturaleza que ya no la tengo, usted dice, bueno, sí está bien, sigo siendo pecador, hay un problema. Usted siempre va a ser pecador. Pero el versículo 1 del capítulo 8 de Romanos dice de la siguiente manera, ahora pues, después de conocer todo esto, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quiénes? Para los que no andan conforme a la antigua naturaleza, sino al Espíritu. Algunos dicen que esta parte no está en el original, los que no andan conforme a la carne, pero yo pienso que si vamos a decir que esté en el original, puede ser que cuando usted está conforme a la antigua naturaleza va a haber condenación. Siempre va a vivir condenado. ¿Por qué? Porque usted, su mente pecaminosa, por eso en Jesús mi amor enseñamos que usted tiene que tener una limpia conciencia. Limpia conciencia es que usted no sienta culpa. No hay culpa, usted no es culpable. Algunos dicen, ay, pero eso está mal, la gente tiene que sentirse culpable. La culpabilidad y la condenación es la raíz de las enfermedades. La condenación, la culpabilidad es la raíz de los males. ¿Por qué? Porque la persona se siente condenada, acusada, no me quiere, no tengo amor, esto hice mal, aquello hice mal, ahora me va a venir un castigo de parte de Dios. Por eso ayer hablamos en el programa, ¿no? Que el perfecto amor echa fuera todo temor, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y el temor lleva en sí castigo. Entonces no es Dios que te castiga, ni es el diablo tampoco, porque el diablo fue destruido en la cruz, ¿no?
Posiblemente ahora el mes de septiembre traigamos esta enseñanza que la gente necesita escuchar. El diablo fue destruido. El reino de Satanás. Oh, gloria a Jesucristo. Que tanta gente pelea y pelea, pelea. Me acordé de Máximo. Pelea, pelea con el diablo. Que mi hijo era chiquito y había una pastora que cantaba esa canción. No sé si la escucharon, ¿no? Pelea, pelea, pelea. Y él llegaba a casa y le quedaba la canción y agarraba, decía, pelea, pelea. Y la gente en la iglesia está continuamente peleando ¿con quién? Con el diablo. Y hay que darle duro al diablo y duro Satanás. ¿Qué tiene que conocer Satanás? ¿Cuánto calzás? No, porque lo tenés que tener debajo de la planta de tu pie. Y a veces se te salía de abajo de la planta. Y había que pisarlo otra vez. Y había que volver a echarlo fuera. Y todo el tiempo peleando con el diablo. Y cuando usted tiene este conocimiento maravilloso, que Cristo vino, quitó el pecado, que usted murió la ley porque murió con Cristo Jesús, que fue sepultado con el que resucitó con el que es nueva criatura, que Cristo venció al diablo en la cruz, como dice Hebreos 2:14, gloria a Dios, participó de carne y sangre como nosotros para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Cuando usted cree todas estas verdades, entonces usted empieza a caminar por este universo. Gloria a Jesucristo. En la dimensión de lo que Dios quiere que un ser humano camine en esta tierra. Entonces usted se vuelve una vida indestructible, gloria a Dios. Y los ángeles principales, potestades de parte de Dios, no los que cayeron porque esos ya fueron terminados en la cruz. Pero hay ángeles que hoy están mirando y anhelan tener lo que usted tiene. ¿Sabe? La palabra dice eso. Eso, anhelan tener lo que nosotros tenemos. Esos ángeles están trabajando a tu favor. Gloria a Dios. Dígale a alguien, tenés ángeles alrededor tuyo. Tenés ángeles alrededor tuyo, gloria a Dios. Wow. Por eso dice, mire lo que dice la otra versión. Tengo varias versiones de este versículo. Traducción en el lenguaje actual. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo, no seremos castigado. Ayer hablábamos de eso, ¿no? Todo castigo lo llevó Jesús en la cruz. En el Antiguo Testamento, cada vez que el ser humano se equivocaba, ¿qué pasaba? Era castigado. ¿Quién era el mejor en el Antiguo Testamento para Dios? David era conforme al corazón de Dios. ¿Sabe que Dios diga de una persona, este conforme al corazón? ¿De quién lo dijo? De David. Ni de Noé, ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Elías, ni de Eliseo. Mirá que esos tipos hacían milagros. Pero dice, David es conforme a mi corazón. Pero cuando David se equivocaba, ¿qué pasaba? Castigaba a Dios, le daba duro. Porque el que la hace, la paga. Y David, porque él se creía que era el niño mimado de Dios, porque Dios le daba todo lo que él quería. Él decía, yo voy a hacerlo escondido, total, no pasa nada. Y vino Natán, ¿no? El profeta, le dice, lo que tú hiciste escondido va a salir para la luz. Entonces la gente cree que hoy lo mismo, nuestras vidas está así. Pero capítulo 32 o Salmo 32, David dice, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Gloria a Dios. David estaba hablando de mí. Diga, de mí también. David estaba hablando de nosotros. Cuando él censó al pueblo, decíamos ayer, mandó a contar al pueblo, vino castigo. Los israelitas hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y Dios los entregó en mano de Madián. Eran castigados cada vez que se equivocaban. ¿Se acuerda cuando Saúl se equivocó? ¿Qué pasó? Saúl se equivocó, Saúl... ¿Dónde viene el profeta? ¿Cuándo viene el profeta? ¿Cuándo viene el profeta? Acá hay que hacer el sacrificio. ¿Y a quién le tocaba hacer el sacrificio? A Samuel. Y dije, no, acá lo voy a hacer yo, porque yo soy el rey. Entonces, cuando hizo el sacrificio, Dios le dijo, mira, vos haces lo que se te da la gana, yo tengo otro en tu puesto, así que ahora va a salir. Y lo tenía a David. Porque cada vez que ellos, siendo reyes, siendo profetas, siendo lo que sean, cada vez que se equivocaban, venía el castigo de parte de Dios. ¿Por qué? Ojo por ojo, diente por diente. Estaban bajo un pacto de ley. Pero ahora, dice Dios, los que vivimos unidos, pregunta, ¿cuántos están unidos a Jesús? Ok, vamos de vuelta. ¿Cuántos están unidos a Jesús? Dice, no seremos castigados. Romanos 8.1, nueva versión internacional. Por lo tanto, no hay ninguna
condenación para los que están ¿cuántos están en Cristo Jesús? Oh, levante su mano y diga, gracias Señor, porque he sido libre del pecado. No hay condenación porque estoy en Cristo Jesús. Gracias Señor, porque tú me has hecho verdaderamente libre. Mi destino, mi futuro está asegurado, no por lo que haga o lo que deje de hacer, sino por lo que tú hiciste por mí hace 2000 años en la cruz. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aplauda fuerte al Rey. Póngase contento en esta noche. El sábado vamos a seguir con esta última parte de esta parte del libro de Romanos, que es capítulo 8, donde el apóstol Pablo sigue hablando, diciendo, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si nosotros recién leímos el capítulo 7, donde dice que el pecado mora en mí y yo estoy vendido al pecado, y acá dice que Dios me libró del pecado y de la muerte, entonces lo que está diciendo que él estaba relatando eso cuando era pecador. Ahora dice, soy libre en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque ya Dios me libertó del pecado y ¿de qué más? Gloria a Dios. Y no solamente del pecado y de la muerte, mirá lo que dice, porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, era débil por la antigua naturaleza, dice carne, por la antigua naturaleza, Dios enviando ¿a quién? A su Hijo en semejanza de carne de pecado. Cristo no vino como pecador, sino en semejanza de carne de pecado. ¿Por qué no vino como pecador? Porque no fue engendrado por un hombre y una mujer. Él fue engendrado por el Espíritu de Dios. Entonces él no había el pecado de Adán, pero vino en semejanza, parecido a usted y a mí, para él ofrecer su cuerpo, derramar su sangre. Por eso que él es el postrer Adán. Viene el primer Adán, y el primer Adán, ¿qué pasó? Falló. Entonces, para él vencer al diablo, no podía venir como Dios, tenía que venir como hombre. ¿Cuándo entendieron? Tenía que venir, porque si no el diablo se paraba. La primera me la tiraste como hombre, también tirame esta como hombre. Me la tenés que tirar igual. ¿Cuándo entendieron? Entonces, pero ahora vino como hombre otra vez, en semejanza de carne de pecado, pero era Dios. Gloria a Jesucristo. ¡Wow! Tremendo. Por eso es el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios mismo. Por eso cuando nosotros reconocemos que Cristo nació de una virgen, el que no conoció pecado, como dice acá, en semejanza de carne de pecado, pero no fue pecador, eso lo que hace, exalta la obra terminada de Cristo. Porque mira lo que dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En su cuerpo condena al pecado. ¿Qué quiere decir que condenó al pecado? ¿Qué cuando usted ve a una persona que le dice, mire, usted está condenada a pena de muerte? ¿Qué le está diciendo? Que ya está condenada, que terminó, que finalizó. Ya le dieron su condena. Al pecado, Cristo lo condenó ¿en dónde? En la cruz. Terminó con el pecado. ¿Para qué? Para que usted sea libre del pecado, de la muerte y de la ley de Moisés. Termino con con el 4 y ya son 9, va a ser 9:30. Perdón, el capítulo 8, versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice así. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. La ley de Moisés no te puede salvar, porque la naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en su cuerpo, como el que tenemos nosotros, los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo, como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Que éramos pecadores, pero ahora Él toma nuestro lugar y le pone fin al dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Entonces ya no soy más que pecador. Gloria a Jesús. El 4 dice así. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la ley
la justicia, perdón, de la ley, porque la ley lo que quiere hacer es justa a la persona. Pero no puede hacer justa a la persona la ley, ¿por qué? Porque la persona es pecadora. Entonces tiene que ser quitado el pecado. Entonces ahora, como es quitado el pecado y usted no tiene pecado, su naturaleza ahora es como Cristo, es divina. Entonces como usted es divino, ¿cuántos dicen amén? Tiene naturaleza divina, entonces la ley no aplica. Por eso la gente cuando se pregunta, ¿cómo Cristo cumplió la ley? Es una buena pregunta. La respuesta es que Él, al ser engendrado de Dios mismo, Él cuando nace, nace sin pecado. Entonces la ley, ¿a quién puede aplicar? ¿Solamente a quiénes? A los pecadores, al pecado. Entonces, pero Cristo no tiene pecado. Entonces la ley lo mira y dice, ¿y de qué lo voy a acusar a este? Si este no tiene pecado. No hay pecado en Él, gloria a Dios. Entonces ahora nosotros morimos con Él, fuimos crucificados con Él. Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Entonces morí con Él, fui sepultado con Él y la misma naturaleza divina te habita. Por eso mismo, hoy la ley no aplica. Usted cumplió la ley de Moisés. Eso es lo que está diciendo. Miren, se lo muestro con la otra versión. Para los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Por eso hoy usted es una nueva criatura, nueva creación. El pecado, el dominio del pecado tenía sobre usted, terminó. La ley, murió usted a la ley. El diablo terminó su tiempo en la cruz. Pastor, ¿y entonces ahora qué me queda hacer? Diga conmigo, reinar en vida. Fuerte el aplauso al Rey de Gloria. Póngase de pie, por favor, usted que está mirando, no te pierdas el día sábado. Seguimos aquí a las 7:30 de la noche. Los que quieran venir, los invitamos. Estamos en Queens, Nueva York, sábado 7:30 de la noche. Y seguimos con este mensaje de una nueva naturaleza. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Nos estamos viendo el próximo sábado a las 8:30 de la noche en vivo. Bendecidos con toda bendición. Chao.